La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes. A nombre del Comité Peruano de la CIER, quiero darle la bienvenida a los más de 500 participantes que nos acompañan a este evento tan importante, el último CIER Live del año, que hemos denominado Agilidad en el sector eléctrico. En realidad, como todos saben, nos despedimos de este año 2020, un año difícil para todos. Creo que es un año en el que hemos sido pues azotados por una pandemia mundial sin precedentes, imprevisible y que ha traído unas consecuencias nefastas para muchos sectores. Sin embargo, hemos demostrado que con una actitud resiliente bastante adecuada y con una capacidad de reacción inmediata, los diferentes sectores, y destaco el sector eléctrico, ha sabido responder ante esta situación crítica. Como organización hemos tenido una actividad bastante amplia, bastante grande. Hemos desarrollado más de 10 eventos desde el inicio de la pandemia. Iniciamos en el mes de abril con un webinar de experiencias en el sector eléctrico en tiempos del COVID en el mes de abril. Y hoy día cerramos este reto de ser resilientes también y adaptarnos al cambio con este webinar denominado Agilidad en el sector eléctrico. Y la agilidad, bueno, no solamente como un concepto que pueda equipararse a la rapidez o ser sinónimo de ser más rápidos en la gestión, sino como parte de una cultura de trabajo corporativa, donde las organizaciones a través del aprendizaje y de la validación puedan reaccionar de manera constante y permanente. Es por ello que contamos hoy día con un panel de expositores que tienen una amplia experiencia en estos temas para que puedan compartir sus experiencias y nutrirnos a través de todo el conocimiento que ellos nos van a saber transmitir. Nuevamente les doy la bienvenida y sin más, presentar a nuestro primer expositor, a Duilio Maita, de nacionalidad argentina, quien nos acompaña el día de hoy. Duilio actualmente se desempeña como arquitecto de aplicaciones en Oracle para Utilities, con más de 25 años de experiencia diseñando e implementando soluciones core en empresas de servicios públicos de varios países de Latinoamérica, utilizando tecnología y aplicaciones Oracle tanto en áreas de clientes como en operaciones. Duilio tiene estudios con grado de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina. Y sin más, bienvenido Duilio, te dejo para que puedas dar inicio y gatillar este importante evento. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se le escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, les voy a presentar un poquitito una experiencia que tenemos nosotros con nuestras soluciones de Opower en Estados Unidos y que reflejan la agilidad que nosotros ofrecemos a las empresas de servicios públicos justamente en Estados Unidos y también en el mundo. Entonces, para ello voy a hacer una breve introducción de lo que es, los servicios que ofrecemos y cómo se conforman esas soluciones. En este sentido, nuestra solución de Opower es fundamental en lo que es
la intercomunicación con los clientes, en la participación de los clientes, en el engagement de los clientes con las empresas de servicios públicos. De esta manera, hay, dentro de lo que son los servicios de Opower, hay una serie de momentos, eventos, situaciones que importan en las comunicaciones con los clientes, que van desde la bienvenida cuando el cliente inicia su servicio, obviamente todo lo que tenga que ver con su cuenta, su factura, pero también cuando empieza a tener un dispositivo inteligente donde necesita entender y cómo funciona y qué prestaciones le brinda un medidor inteligente. Y también cuando hay un cambio estacional para poder dar sugerencias y prestaciones, recomendaciones específicas para los clientes cuando empieza una nueva temporada, sea de verano, sea de invierno. Y también, y cosas muy importantes, cuando hay un día pico de carga eléctrica, digamos, sobre la red, o un día de clima extremo, o un cambio de tarifa, o cuando va a haber cortes. Todos estos son momentos muy importantes en la comunicación con los clientes. ¿Y cuáles son la explotación de la información que aprovechamos justamente para comunicar cosas de valor agregado a nuestros clientes? Entonces, las soluciones de MDM que apenas están iniciándose en pilotos, en muy poca escala en Latinoamérica, tiene una parte transaccional inicial, pero lo más importante es la etapa de innovación, donde realmente exprimimos la información de los datos, de las curvas de consumo, donde sabemos cómo consumen los clientes y donde podemos actuar en relación a esa información y sacarle valor. Entonces, esto es lo que les voy a estar contando, de qué manera en Estados Unidos se explota esta información, dado que tienen muchos medidores inteligentes implementados, y de qué manera esto ayuda a las empresas justamente en el engagement de los clientes. Entonces, de cada una de las curvas de consumo de los clientes se agrupan y se segmentan y permiten identificar distintos perfiles de clientes. A partir de ahí, la información que se le envía, las ofertas que se le envían a los clientes tienen que ver con su curva de consumo en particular. Entonces, no solo desde el punto de vista de en qué momento tiene la carga pico, sino también cómo se comparan sus consumos en términos de eficiencia con clientes similares de hogares semejantes. Este análisis de la información a través de Machine Learning, de explotación de la información, permite ofrecer servicios de valor agregado. Por ejemplo, el de alertas proactivas. ¿Qué significa esto? Que cuando el cliente comienza a tener un consumo que va a hacer que su factura sea mucho mayor de lo normal, eso se le anticipa y se le envían notificaciones para que pueda actuar en consecuencia. De esa manera se evitan reclamos posteriores a la factura, digamos, de importe elevado. Y hay otras cosas importantes, la solución de peak management. Es decir, que cuando hay picos en la red de distribución que se anticipan por cuestiones meteorológicas o de carga de energía, se pueden direccionar programas de participación para que los clientes ahorren, los clientes residenciales me refiero, ahorren en esos determinados horarios y días en que los necesitamos. Como tenemos su curva de consumo, podemos ofrecerles ventajas y hacer una segmentación muy especial de manera que sea muy efectiva las campañas para poder contar con la participación de esos clientes. Esta información que se explota justamente del comportamiento de los clientes permite que las empresas de Estados Unidos ofrezcan reportes de energía periódicos en donde se les brinda mucha información de valor agregado que los clientes aprecian y son muy participativos en la interacción con las empresas de servicios públicos. Así, por ejemplo, existe el concepto de eficiencia energética a nivel general, eficiencia energética a nivel general, a una primera vista muy inmediata, también de comparación con los clientes similares, con vecinos, aplicando lo que es la ciencia del comportamiento. Existen comparaciones respecto de periodos anteriores, meses, años, en cómo ha evolucionado su consumo de energía. Recomendaciones, por ejemplo, en base a cómo se define una casa, un hogar similar para hacer las comparaciones. Si existe un consumo menor en el periodo actual, obviamente se lo reconoce al cliente con esa información y se compara el consumo de energía año tras año. E incluso se les pueden ofrecer ofertas personalizadas de productos electrodomésticos eficientes con base en la información que se dispone. Y un elemento muy importante, este QR que aparece aquí permite que los clientes desde su informe de energía
puedan escanearlo y ser derivados directamente a lo que es una aplicación para que puedan hacer un assessment de consumo, una evaluación hogareña de la energía, de cómo es el consumo, de cuáles son las características del hogar, cuántas personas viven, si tiene aislación o no, si utilizan la energía no solo para cocinar, sino también para refrigeración y otros conceptos. Esa información luego es la que permite segmentar y darle información de cómo se distribuye el consumo de ese cliente. Pero lo más importante es que toda esa información se vio evidenciada en esta pandemia como consecuencia del COVID, y entonces esto ha afectado a las respuestas, a la cantidad de comunicaciones que fueron generadas por Opower a las empresas de servicios públicos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos aprender y cómo podemos ayudar a las empresas en este sentido? Se visualizó acá en azul, vemos lo que eran las curvas de consumo antes de la pandemia, antes del 16 de marzo. Y luego vemos en naranja cómo fueron las curvas de consumo de los hogares, de los clientes residenciales, durante un día típico en una empresa, en este caso de servicios públicos de California. Con eso, haciendo una especie de resumen, se visualiza cuáles son las diferencias entre el consumo antes de la pandemia, la curva de consumo antes de la pandemia, y la curva de consumo durante la pandemia y básicamente el confinamiento, que implicó que muchas personas estuvieran en sus casas consumiendo más energía. En resumen, durante la mañana hubo un 2% menos de consumo, durante el día aumentó el 31% y en la noche aumentó el 7%, un 13% en promedio de aumento de consumo como consecuencia del COVID. Esto surge a partir del análisis de la información, de la comparación de los consumos, de las curvas de consumo de todos los clientes de manera masiva a partir de los medidores inteligentes. Y uno de los servicios que ofrecemos, justamente el de alertas anticipadas, para una de las empresas de servicio aumentó dramáticamente la cantidad de alertas que se generaron. Se generaron 390% más de alertas por facturas elevadas para notificar a clientes que tienen una tendencia hacia una factura más elevada. Insisto, esta alerta permite evitar reclamos posteriores de facturación, lo cual es muy importante para las empresas de servicios públicos. Aquí una comparación muy breve de las cantidades de alertas enviadas y el aumento que implica en ese periodo. En una de nuestras empresas, en Conel, que es un grupo muy importante, también las comunicaciones se adaptaron, se enviaron recomendaciones y se los participó a partir de correos electrónicos para que efectuaran las auditorías hogareñas del hogar, lo que permite luego ofrecer servicios de valor agregado. Y esto ha tenido un impacto muy importante, puesto que no solo ha sido visto por un porcentaje importante, sino que han comenzado las auditorías y han finalizado las auditorías de una manera significativa, con un aumento del 670%. Esto en términos de cómo impacta en la comunicación con los clientes, en la participación de los clientes con estas comunicaciones. Entonces, en resumen, y dejo abierto después para que ustedes puedan hacer consultas y preguntas en ese sentido. Nosotros desde Opower, explotando la información, nos focalizamos en la experiencia del cliente y en cómo podemos ayudar a los clientes. Sabemos que los clientes se preocupan por su servicio y las facturas, no necesariamente por la carga de la red, pero podemos darle beneficios a ellos en caso que se suscriban a programas para gestión de la demanda en momentos pico. Sabemos que todavía en Latinoamérica eso no se está llevando a cabo, pero estamos en condiciones de poder ofrecerlo. Y otro punto importante es que los clientes pueden sentir un impacto muy fuerte en las facturas como consecuencia de los cambios en el consumo. Tal vez una estructura de tarifa los obliga en otro escalón diferente y el impacto en el importe de la factura es importante. Entonces, comprendemos las experiencias reales de los clientes y hemos adaptado las comunicaciones debido a la pandemia. Ciertos mensajes han salido, ciertos mensajes se han incorporado. Nuestra solución, en este caso, estos servicios son soluciones SaaS, entonces rápidamente esas soluciones pudieron distribuirse en las utilities nuestras de Estados Unidos. Y otro punto importante, hemos agilizado el análisis de los cambios en el consumo de energía para poder prepararnos para problemas futuros. La explotación de la información que generan los medidores inteligentes es la clave para ofrecer un servicio de valor agregado hacia adelante. Entonces, en nuestra oferta de soluciones, solo para que ustedes lo tengan conceptualmente claro, existe un conjunto de soluciones específicas para las empresas de servicios públicos, soluciones para todo lo que es las soluciones cross, de ERP, financieras, recursos humanos,
tecnologías emergentes como las que utilizamos en estas soluciones de inteligencia, como Machine Learning, inteligencia artificial. Y también plataformas que están disponibles para poder agilizar sus procesos de negocio, tanto de cara al cliente como de cara a la operación. Con esto dejo abierta las oportunidades para que ustedes puedan formular preguntas a través de las consultas, que luego podremos atender en las respuestas que daremos. Bueno, muchas gracias, Julio. Creo que lo más rescatable es de que las soluciones que tú nos estás planteando, más que a los procesos, se orientan a las personas. Y creo que es la tendencia que los negocios y el negocio eléctrico deben seguir hoy día. Quiero presentarles ahora a Javier García. Javier es colombiano. Actualmente, Javier se desempeña como Product Manager de Máximo en Solex a nivel regional y tiene alta experiencia en implementación de EAM, como en el caso de EPM, donde actuó como líder funcional de la implementación del software de gestión de activos IBM Máximo EAM para los activos lineales en los negocios de distribución de energía, transmisión, energía de distribución de gas, provisión de aguas residuales y alumbrado público. También acompaña actualmente el proyecto de energía de Pereira como arquitecto de solución. Javier García es ingeniero de sistemas con más de 15 años de experiencia como consultor para la implementación de sistemas de información, transformación digital e inteligencia de negocios. Los dejo a Javier para que pueda compartir con nosotros su experiencia. Adelante, Javier. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a PECIAR por esta amable invitación que nos trae hoy a hablar acerca de agilidad en el sector eléctrico. Para el día de hoy queremos compartirle, derivado de la invitación que nos hizo PECIAR, quisimos proponer un tema muy interesante que es acerca de implementación de los sistemas EAM, que son los sistemas de gestión de activos, para el sector eléctrico con metodologías ágiles alineados a la ISO 55000, que como ustedes bien sabrán, pues hoy por hoy pues en el mundo y en la región está marcando, digamos que unos lineamientos muy importantes. Antes de iniciar con la temática como tal, por supuesto, pues hablarles un poco de nosotros. Solex es una compañía global con trayectoria, digamos, en el mercado. De hecho, pues en el extremo, en la columna derecha, encuentran algunos de nuestros clientes específicos de la industria de generación, distribución y transmisión eléctrica. Nosotros tenemos 27 años entregando soluciones World Class. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de 300 proyectos, en más de 20 países. Y actualmente tenemos oficinas en Perú, Chile, Colombia y Ecuador. Como nuestras líneas de negocio, ¿cierto? No estamos, como mencionamos anteriormente, nos preocupamos por trabajar con soluciones World Class. Es por eso que trabajamos con algunas de estas firmas o productos que ustedes están viendo, como lo son Máximo, Tableau, ServiceNow, y una unidad propia de desarrollo de soluciones a la medida. Y todas estas soluciones que son de tecnología las acompañamos con nuestra área de gestión de cambio. Ahora, para hablar un poco acerca de la gestión de activos, comúnmente encontramos, ¿cierto?, en las organizaciones los sistemas ERPs que se encargan de manejar todo lo relacionado a recursos humanos, finanzas y cadena de suministro. También están los sistemas CRM que se encargan de manejar todo lo que tiene que ver con la relación con los clientes, y están los sistemas EAM que son los encargados de manejar la información o la gestión de los activos propiamente. Con productos como IBM Máximo, pues encontramos, ¿cierto?, una ruta hacia la eficiencia en la gestión de activos, donde encontramos el EAM, ¿cierto?, que es el encargado de gestionar toda la información del activo como tal,
y a partir de allí podemos empezar a crecer, ¿cierto?, hacia diferentes tipos de soluciones, como soluciones de monitorear que se conectan con sensores inteligentes en tiempo real, ¿cierto?, brindando capacidades de Big Data y brindando la información, ¿cierto?, que necesitamos para optimizar, ¿cierto?, el desempeño en la gestión de los activos. A este se complementa con la inspección visual, ¿cierto?, que a través de inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar diferentes imágenes y reconocer cuando un activo está presentando alguna anomalía o falla. Todo esto es acompañado con las soluciones de movilidad que también tienen soluciones de asistencia remota o realidad aumentada y inteligencia artificial. Luego de que cubrimos este camino, podemos tener la posibilidad de medir la salud de nuestros activos, ¿cierto? Y llegar, ¿cierto?, inclusive a predecir las fallas de los activos de una forma muy asertiva. Ahora vamos, digamos, entrando en la temática que queremos proponerle para el día de hoy, vamos a hablar acerca de introducción a la agilidad. Como algunos de ustedes sabrán, la agilidad nace como esta necesidad, ¿cierto?, de poder tener resultados medianamente en un corto plazo y pues proviene en los proyectos más tradicionales de esas ciertas restricciones o limitaciones comunes, como lo son el tiempo, el costo, el alcance, calidad, los recursos, las capacidades de la organización, ¿cierto?, que vuelve todo esto comúnmente pues en una situación bastante compleja de planificar y de ejecutar y administrar y finalmente, por supuesto, de tener éxito. Así que a partir de allí nace el Manifiesto Ágil a principios de 2001, donde se reunieron 17 críticos de desarrollo de software y acuñaron los términos o el término que es conocido hoy como las metodologías ágiles, ¿cierto? Las metodologías ágiles están conformadas por 12 principios y tienen asociados 4 pilares. En el extremo derecho encontramos los tipos de proyectos, ¿cierto?, donde nos marcan, ¿cierto?, acorde a las metodologías ágiles, que nos podemos enfrentar a proyectos simples, complejos o caóticos. ¿Y de qué depende esto? Bueno, pues en la barra horizontal encontramos que entre más, digamos, experiencia se tenga en el producto, la solución que estamos implementando, ¿cierto?, que es lo que significa más que tenemos aquí, pues más simple se va haciendo la implementación de un proyecto, de una solución, hablando de metodologías ágiles, y entre más claros estén los requerimientos, que es lo que tenemos aquí en este punto, pues también se va volviendo, digamos, más viable. ¿Cuándo se vuelve caótico? Cuando no tengamos experiencia en la solución que se quiere implementar y tampoco se tenga claridad en las necesidades o en los requerimientos o incluso pues en la industria en particular. Estos son los 4 pilares, no voy a entrar, ¿cierto?, en los 12 principios porque sería bastante extenso, pero sí quiero compartir con ustedes acerca de los 4 pilares del manifiesto. El primero trata de individuos e interacciones, donde se menciona, ¿cierto?, que deben estar por encima de los procesos y las herramientas. Esto cambia, ¿cierto?, un poco el punto de vista como lo vemos en los proyectos tradicionales. Luego tenemos los software funcionando y esto se trata de que la funcionalidad de las plataformas están por encima de la documentación detallada. Algunas veces en los proyectos tradicionales nos preocupamos tanto, ¿cierto?, por la documentación que nos desviamos un poco por asegurarnos que la funcionalidad que se espera sea la necesaria. Luego, el tercero es la colaboración con el cliente, que debe estar por encima de la negociación contractual, es decir, un poco preocupado por la satisfacción del cliente. Y por último, el último principio es respuesta ante el cambio. Y este es uno, digamos, de los más importantes, todos son importantes, pero este es uno, digamos, donde se hace ese cambio, ¿cierto? Porque tenemos que prepararnos, ¿cierto? Las organizaciones que están pensando en implementar una solución como esta tienen que prepararse en asimilar, ¿cierto?, y adaptar rápidamente los cambios. Entonces, en términos generales, antes de entrar ya a nuestro caso, entonces es que tenemos que la agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio. Se los mencionaba anteriormente, que es una de las claves, con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. También está definido como que la agilidad es la capacidad de equilibrar la flexibilidad y la estabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ver la agilidad?
Bueno, pues como un tipo de disciplina que nos permite gestionar, ¿cierto? Para poder lograr y alcanzar metas en un corto plazo, ¿cierto? Y lo importante aquí es que tengamos, ¿cierto?, muy clara cuáles son nuestras metas. Ahora vamos a ver el caso de uso que queremos mostrarle para el día de hoy, que es la implementación de un EAM para el sector eléctrico con metodologías ágiles alineadas a la ISO 55000. Antes de entrar en el detalle, vamos a ver cómo estamos hoy en día, ¿cierto? Nos hemos encontrado en que hoy en día las tecnologías, ¿cierto?, que nos ofrece la revolución de Industria 4.0 nos están entregando mayor facilidad, mayor data, ¿cierto?, para poder tomar decisiones de forma más acertadas. Aparecen por ahí los drones que tienen capacidades de hacer recorridos, ¿cierto?, sobre toda el área geográfica que cubren nuestros activos, los sensores inteligentes, los modelos predictivos, los gemelos digitales, ¿cierto?, que nos permiten ver el comportamiento de un activo y las capacidades de hacer monitoreo en tiempo real. Por el otro lado, tenemos los ecosistemas de plataformas para la gestión de activos. Entonces, tenemos los sistemas que hablamos anteriormente, los sistemas, ¿cierto?, de relacionamiento con los clientes, los modelos en 3D, ¿cierto? También tenemos los humanos, los sistemas de operación como los DMS o OMS, los sistemas SCADA, inclusive las soluciones móviles. ¿Y qué es lo que se quiere para lograr hacer una óptima gestión de los activos? Pues poder tener una solución que nos permita hablar con todos estos ecosistemas que tenemos presente en la gestión de los activos en el sector eléctrico. Luego tenemos, ¿cierto?, la gestión del ciclo de vida de los activos, hablando un poco de la ISO 55000, que seguramente muchos de ustedes conocerán y que nos plantea, ¿cierto?, como unos buenos lineamientos, unas buenas prácticas que podamos tener la gestión de los activos durante todo el ciclo de vida, preocupándonos por tener una balanza entre el riesgo, el costo y el desempeño de nuestros activos y asegurándonos de poder mirar los activos o medir el TOTEX, que sería la suma del CAPEX más el OPEX, que es lo que tenemos en esta gráfica. Comúnmente siempre nos estamos preocupando más por operación y mantenimiento y a veces descuidamos el CAPEX, que también es muy importante. Entonces, la ISO 55000 a través del IAM nos dice que a pesar de que existen componentes externos como lo son los clientes, la legislación y el mercado, ¿cierto? Pues debemos preocuparnos por gestionar nuestros activos a través de la organización y las personas, la planeación y las estrategias, la información de nuestros activos, que viene siendo tecnología de información, los riesgos de evaluación y controlar todo el ciclo de vida de los activos. Y nos dice claramente que no existe un modelo único por el cual nosotros podamos gestionar nuestros activos, sino que cada organización tiene que, dependiendo pues de sus necesidades, buscar, ¿cierto?, cuál es el modelo que mejor se le adapta. Luego, entonces aquí, como para nuestro caso, queremos traer en mención, ¿cierto?, hablando de gestión de activos, unas épicas en la ruta hacia la eficiencia operacional, donde comúnmente partimos por el mantenimiento reactivo, luego siguen algunas otras estrategias que es el mantenimiento basado en las fallas, ¿cierto? Luego viene el mantenimiento preventivo, el basado en condición, o el basado en uso, el basado en condición, y luego empiezan a aparecer basado en riesgo, predictivo y optimización financiera. Si nosotros quisiéramos abordar, digamos, un proyecto teniendo en cuenta que estas son las épicas y que tenemos un cliente que nos ha dicho que quiere llegar al mantenimiento basado en condición, entonces se puede, ¿cierto?, aplicar a través de metodologías ágiles. En las metodologías ágiles tenemos las épicas, que es una historia de usuario demasiado grande para caber en un sprint. Más o menos vendría siendo como los alcances o objetivos a los cuales nosotros queremos llegar. Si lo queremos poner en contexto en nuestro ejemplo, vendría siendo entonces una épica puede ser tener mantenimiento reactivo, otro puede ser mantenimiento preventivo, otro puede ser basado en condición, perdón, basado en uso, otro puede ser basado en condición. Entonces aquí tendríamos nuestras épicas. Luego tendríamos los user stories, que es la representación de un requisito de un usuario de forma escrita, ¿cierto? Las necesidades o requerimientos
que tengamos en la organización. Y luego tendríamos las tasks, que básicamente son las user stories, pero ya especificados en términos técnicos. Entonces, volviendo a nuestro caso, vamos a poner un caso de que un cliente quiere llegar a mantenimiento basado en condición. Entonces, perfectamente, a través de metodologías ágiles se pueden plantear una serie de sprint. Vale la pena aclarar que este es un ejemplo, ¿cierto? ¿No? Se pueden abordar de diferentes formas. Precisamente esa es la ventaja de las metodologías ágiles, donde podemos tener, por ejemplo, un primer sprint o un sprint cero, donde nos aseguramos de tener las actividades correspondientes a los prerequisitos previos, ¿cierto? Es decir, tener al menos la plataforma que nos va a poder soportar esta operación o este producto de aquí en adelante. Luego tendríamos un sprint 1 de diseño, donde se haría como un levantamiento de las épicas y estaríamos haciendo la identificación de las historias de usuarios y la transformación de las tareas para conformar el Product Backlog. ¿Listo? Luego de esto podríamos ya empezar y cada uno de estos pues tiene una entregable identificable. Aquí tener un producto instalado y operando. En el segundo es tener claramente identificada cuáles son las épicas y las historias de los usuarios. Luego pasaríamos a las épicas de aquí en adelante, como la 2, donde nos preocupamos por levantar la información de los activos, la 3, donde nos preocupamos por el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo y de emergencia, la 4, donde nos preocupamos por integraciones con otros sistemas como son los ERPs, y finalmente el sprint número 5, donde nos preocupamos por supervisión de condiciones para poder llegar a mantenimiento basado en condición y integraciones con los sistemas SCADA. Fíjense que en cada uno de estos sprints vamos obteniendo un resultado. Adicionalmente, como producto de nuestra experiencia, hemos venido trabajando en diferentes formas de ofrecerle a nuestros clientes soluciones que les permita llegar a sus metas de una forma, digamos, mucho más eficaz y mucho más rápida. Por esto, hemos desarrollado un modelo preconfigurado. Este modelo preconfigurado está concebido, digamos, por las mejores prácticas en el sector de servicios públicos y alineado a la norma ISO 55000. Es un producto que viene con nuestros bastantes años de experiencia que tenemos en la implementación de soluciones EAM y en la implementación en el sector eléctrico. Como beneficios vamos a tener la facilidad de uso, digamos, brindando a nuestros clientes una mayor agilidad, ¿cierto? Y logrando resultados en plazos mucho más breves. Un sistema que ya está preconfigurado, pensando, ¿cierto?, en las necesidades más comunes y en ese ecosistema que hablaba anteriormente, que hacen parte, digamos, de ese ecosistema de las empresas de servicio público, específicamente también del sector eléctrico. Un modelo concebido con unas componentes que van alineadas a las épicas de los proyectos. Relacionado con gestión de cambio, que es clave en los proyectos ágiles. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en un principio con una zona de confort, es decir, unas personas elaborando unas labores con una, digamos, trayectoria, y ellos, a pesar de que quisieran tener una mejor solución, se sienten cómodos. Hola, ¿me están escuchando ahora? Me dicen que se entrecorta. Sí te escuchamos bien, Javier. De repente es la recepción de alguno de los participantes. Aprovecho para pedirte 2 minutos más. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, en gestión de cambio, lo importante es que vamos a tener una zona de cambio, una zona de resistencia, donde vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero a través de un plan de cambio vamos a lograr tener, digamos, que ese cubrimiento, preocupándonos por las componentes de comunicación, formación y acompañamiento, asegurándonos que cada uno de estos sprints, ¿cierto?, lleguen a los usuarios de la forma menos traumática posible. Y finalmente, pues también está presente la mejora continua. Lo que pasa tradicionalmente es que una vez se implementan las soluciones, pues no existe ningún gap entre las expectativas del cliente, ¿cierto?, y la solución. Pero conforme la empresa va avanzando en el transcurso del tiempo, van apareciendo nuevas, digamos, necesidades,
cambian los procesos, nuevas regulaciones, etcétera, entonces se va formando un gap, ¿cierto? Lo importante aquí es mantener, ¿cierto?, la mejora continua, permitiendo que ese gap nunca exista para que la solución ofrezca, digamos, las mayores funcionalidades conforme la organización va cambiando. Así que esta mejora continua nos trae como beneficios, y hablando desde el punto de vista de metodologías ágiles, que para poder obtener beneficios rápidos no siempre se toman decisiones perfectas, pero se mejora de forma continua. No se logran rendimientos esperados o superiores, se elimina lo que no agrega valor o se reduce productividad. Es importante identificar que a veces se implementan cosas que no están agregando valor, pero digamos que más adelante, a través de la mejora continua, se pueden ir optimizando estos procesos, se da una mejora en la calidad del producto, se mejora el aprendizaje, aumenta la motivación del equipo, refina el product backlog y mejora los procesos. Esto pues es lo que les queríamos comentar para el día de hoy. Por supuesto, pues vamos a estar aquí para atender todas sus dudas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Javier, muchas gracias por compartirnos de una manera con una capacidad de síntesis tremenda, ¿no? Creo que les ha dado una perspectiva muy general a todo lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Y nos permite ver pues que es un tema dinámico, ¿no? Que no hay que tenerle temor al cometer de repente algún error, sino que esto es algo dinámico que permite pues a partir de ello, de la experiencia, aprender y crear normas, crear procedimientos, ¿no? Muchas gracias, Javier. Así es, con mucho gusto. Quiero aprovechar también para un tema netamente administrativo. Debajo de sus monitores hay un link de preguntas y respuestas a través del cual nos pueden hacer llegar sus preguntas y respuestas, sus preguntas, para que sean atendidas al final de la exposición de Luz, quien es la profesional, la experta, que va a continuación brindarnos su experiencia. Luis Candio es peruana, actualmente se desempeña como especialista de efectividad de talento en ISAREP, es ingeniera industrial, coach de innovación, profesional ágil, coach, Scrum Master, Scrum Product Owner, Lean Change Agent, es cinturón negro en Lean Six Sigma, Process Manager, UX and Service Design Consultant, auditor interno de normas ISO, trainer, facilitadora, mentor y coach con aproximadamente 15 años de experiencia profesional en empresas multinacionales, acompañando equipos de transformación de procesos, productos y servicios, interviniendo desde el ser y en el hacer con el acompañamiento de metodologías Lean y ágiles. Muchas gracias, Luz, por estar con nosotros y te doy paso para que puedas compartirnos tu presentación. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación para poderles compartir. Voy a ir compartiendo la pantalla. Listo. Muchas gracias por la invitación de poder compartirles más o menos cómo hemos ido aplicando la agilidad en Red de Energía del Perú, ISAREP, con un equipo de trabajo diverso, multifuncional, multiáreas, y bueno, eso es lo que le queremos compartir. Voy avanzando. Listo. Bueno, como todos saben, y también lo hemos ido viendo en varios lives de PCR, el mundo está en constante transformación y en realidad siempre lo ha estado. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora, estos últimos años, y es prácticamente ese último año, lo está haciendo cada vez más rápido. ¿Pero qué significa transformación para nosotros ISAREP? Y eso es importante, cada una de las empresas irlas conceptualizando. Para nosotros transformación significa reinventarnos frente a los desafíos en contextos cambiantes y así desarrollar nuevas capacidades para asegurar nuestra sostenibilidad como negocio.
Y esta transformación, esta reinversión, también significa en dos focos, tanto en lo personal, permite mantener una vigencia con una mirada de futuro. Como organización, reinventarnos con la transformación digital para no quedar fuera del mercado como organización. Pero como personas también, como profesionales, no extinguirnos en un contexto cambiante. Es siempre aprender cosas nuevas e ir adaptándonos al contexto actual. Con esa transformación vienen grandes retos. Coloqué lindos retos porque es importante ver a los retos como oportunidades, y es así como lo hemos ido viendo nosotros en el equipo de ISARREP. Cada reto lo hemos ido viendo como una oportunidad de aprendizaje. Estos lindos retos tienen que ver con cómo hacer aquella organización o cómo desarrollar aquella organización ágil, aquella organización que se va adaptando a cada entorno que viene, o que se va adelantando a lo que viene. Aquella organización que se va adaptando a cada contexto. O aquella organización, como lo dijo Javier, que tiene esa capacidad de equilibrar la estabilidad, el negocio actual, y el dinamismo, el negocio futuro. Ir explorando negocios futuros sin dejar nuestro negocio actual. Esa capacidad de ambidestreza. Entonces, ese reto es el que se viene con la transformación. Y así nosotros lo planteamos. ¿Cómo hacemos para desarrollar una organización ágil? Y entonces, iniciamos el camino. Una primera etapa de ir explorando, de ir conociendo cómo es que podemos resolver este desafío, este reto de desarrollar una organización ágil. Y este camino lo iniciamos con un entendimiento. Fuimos a varias empresas a hacer referenciamiento, a conocer y entender qué significaba agilidad empresarial, qué significaba transformarse, qué significaba agilidad en sí como palabra, que muchas veces, como decía Miguel, se nos viene a la mente que es velocidad solamente, y luego empiezas a entender que no es velocidad necesariamente, sino un conjunto de factores que tienen que orquestarse para que se dé. Entonces empezamos a conocer muchos casos de compañías que están viviendo agilismo, que están viviendo una transformación, que recién está empezando, algunas que ya llevaban 3 años, 4 años, y diferentes compañías, no necesariamente las de nuestro sector eléctrico. Empezamos a ver los bancos, que fueron los primeros que empezaron a transformarse o iniciar en la agilidad, retails también, y así poco a poco diferentes rubros de empresas. Y fue para nosotros ese entendimiento un punto de partida importante para empezar con las iniciativas de transformación. Con este referenciamiento entendimos 2 cosas muy importantes que les quiero compartir. Entendimos que la agilidad es el medio por el cual vamos a lograr nuestros objetivos organizacionales. Es el medio por el cual vamos a generar ese valor que queremos en el negocio. No es el fin, es el medio. Y otro entendimiento muy importante que hicimos como equipo fue que la agilidad no es solo hacer las prácticas ágiles, hacer Scrum, hacer Design Thinking y hacer varias prácticas que conocemos ahorita, que están muy conocidas en todas las redes, sino que también es importante ser ágil. Entonces, la agilidad es la suma de ser ágil más hacer agilidad. Y pongo de gráfico este arbolito, porque nos explica muy bien, y ahí integro con un poco el concepto que nos viene dando Javier en la anterior presentación. Y es que los valores de la agilidad que él nos presentaba son como esas raíces de este árbol que tienen que estar muy sólidas porque son los valores que cada uno de nosotros debe ir formando y desarrollando. El tronco del árbol serían los principios ágiles que también nos presentaba. Y esas raíces con el tronco para el árbol es muy importante porque lo que brinda producto de esa solidez es los frutos. Estas manzanitas que ustedes pueden ver en ese arbolito son las prácticas ágiles. Y entonces ahí saldrán unos buenos frutos
que será un equipo Scrum, que será un equipo de Design Thinking, que será todos los equipos ágiles que puedan hacer con las prácticas ágiles también. Pero tiene que ver mucho el ser ágil con hacer agilidad. Y estos dos aprendizajes que les compartimos, que fue lo que aprendimos cuando fuimos a hacer ese referenciamiento, nos sirvió mucho, porque ya en la práctica vimos que era importante volverlo a recordar a cada momento. Y entonces, luego de tener ese entendimiento, decidimos empezar a experimentar. En agilidad, y cuando hablamos de una organización ágil, siempre la pregunta es, dime cuántos experimentos has hecho para decirte cuán ágil eres. Hay como que una frase así. Porque cuando queremos ir desarrollando esta capacidad, es importante explorar, experimentar, aprender, equivocarse. Equivocarse, aprender. Y un ciclo virtuoso ahí, ¿no? Entonces, empezamos a experimentar. Y cuando empezamos a hacer esos experimentos, también empezamos a ver que no es que hay una hoja de ruta o una receta a seguir. Lo que nosotros pudimos escuchar y que nos compartieron estas empresas en el referenciamiento no era un checklist para nosotros seguirlo tal cual. Cada empresa tiene que ir creando su propio viaje, su propia hoja de ruta, porque tiene su propia cultura, porque tiene un propio equipo, porque tiene muchos factores que los diferencia de otra empresa. Entonces, no hay una hoja de ruta a seguir. Y cuando también empezamos a experimentar, vimos que estábamos disfrutando ese viaje de experimentación, porque algunas cosas nos salían, otras cosas no nos salían, y entonces hacíamos feedback en equipo y empezábamos a aprender, porque no tenemos una receta. Y entonces empezamos a disfrutar del viaje de la experimentación y el aprendizaje. Y también en esta experimentación vimos que teníamos que desaprender muchas cosas. Nosotros venimos de todos los negocios, de todas las empresas que heredamos, pues de las industrias, ¿no? Y las industrias, antes las organizaciones se veían como máquinas. Era el pensamiento mecanicista y eso lo hemos ido heredando todos. Y ahora ese pensamiento con estos contextos cambiantes empieza a cambiar también y debemos desarrollar un nuevo pensamiento. Quiere decir desaprender lo que hemos aprendido hace mucho tiempo y empezar a aprender una nueva forma de gestionar y ya no ver a las organizaciones como una máquina, sino ver como un ser vivo. La organización es un ser vivo, un ser que se adapta también. Entonces, desaprender en esa experimentación también es muy rico y volver a aprender nuevas cosas, nuevas formas de trabajo, nuevos conocimientos, es una sensación muy bonita en equipo. Y luego de esa experimentación empezamos a desarrollar algunos experimentos que nos salieron bien, ya los desarrollamos. Entre ellos vamos a poder compartir un poquito más al detalle en esta presentación. Experimentos como Lean Strategy, que es el remake de lo que es el planeamiento estratégico, ¿no? O la gestión estratégica, todo ese proceso. El desarrollo de los equipos ágiles, las comunidades de práctica, y en nuestro caso tenemos una comunidad de transformación formada por varias comunidades, cómo es la adaptabilidad de los procesos y el liderazgo adaptativo. Entonces vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Cuando decidimos, después de ese entendimiento, esa experimentación, y ya empezar a desarrollar algunos experimentos, iniciamos una estrategia de abordaje. Y esta estrategia de abordaje tenía dos componentes. Tiene dos componentes. Uno, un frente para habilitar el cambio. Para habilitar el cambio se necesita varios formadores de la cultura, y eso es importante. Estos formadores de la cultura es el liderazgo, porque interviene mucho el tema del liderazgo adaptativo, es un formador muy importante. Los procesos ágiles, cada uno de los procesos que tenga una secuencia, una cadena, un end-to-end centrada en el cliente y entregue soluciones de valor. Las personas, el talento, nosotros, que las personas sean de pensamiento, el ser ágil y el hacer ágil, ¿no? Que tengan los conocimientos, que tengan las habilidades, que tengan esa pasión de colaborar.
Otro formador de la cultura son los sistemas de medición. Estos mecanismos que nos ayuden a promover la colaboración y el aprendizaje. Y las estructuras flexibles. Las estructuras flexibles que nos ayuden a que el valor de la organización fluya rápidamente, que no se atasquen, que no sean jerárquicas netamente y empiecen a atascarse el valor por ahí. Entonces, las estructuras flexibles. Cada uno de estos formadores tienen que estar unidos y enfocados a la estrategia. Entonces, estos formadores son importantes ponerlos en cada uno de los experimentos para habilitar el cambio. Y otro foco es cómo estos habilitadores del cambio van posicionándose en cada uno de los experimentos que quisimos realizar y que los hemos hecho. Cómo incorporamos el cambio en el día a día de ISARREP. Y entonces hicimos unos experimentos, uno de ellos es agilidad estratégica, que lo hicimos con todo el equipo, que lo lideró el equipo de la APMO, que significa APMO, Agile PMO, que es la oficina de gestión de proyectos, pero con adopción de metodologías ágiles. Tenemos otro experimento que es el desarrollo de equipos ágiles, la adaptabilidad en los procesos rutinarios que no necesariamente están haciendo productos ni servicios nuevos, sino son los procesos del día a día de la organización, cómo ellos van inyectándose con la adaptabilidad o la agilidad en cada uno de sus equipos y los procesos. Y el otro experimento es las comunidades de aprendizaje. Entonces, para ir inyectando la agilidad organizacional, pusimos estos dos grandes motores a caminar en forma paralela, para habilitar el cambio y para incorporar ese cambio en el día a día. Todo esto experimentando, aprendiendo y adoptando poco a poco. ¿Qué hicimos con el experimento de Lean Strategy? Nuestro proceso tradicional de direccionamiento estratégico, empezamos a incorporarle nuevas prácticas ágiles a nuestras prácticas tradicionales que siempre hacíamos. Y esto nos dio este Lean Strategy. Lean es esbelto, es hacerlo más liviano un proceso, por eso es que se llama Lean Strategy. ¿Y qué es lo que busca? Es que a corto tiempo brindemos resultados claves en cada uno de nuestras iniciativas, de nuestros proyectos. Y también que identifiquemos los riesgos tempranamente para poder mitigarlos. Nosotros, como REP, tenemos una conexión con la estrategia cada inicio de año que se llama el despegue de ISARREP. Es como el inicio de toda nuestra estrategia para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Nosotros hemos realizado todas nuestras iniciativas estratégicas volcadas en las misiones de ISARREP. Y cada una de ellas, cada una de estas misiones son difundidas, gestionadas a través de ceremonias trimestrales. Acá podemos ver, hemos visto acá una ceremonia trimestral de valor sostenible, donde nuestros líderes de cada una de las misiones van recordando a cada uno de nosotros cómo es que vamos aportando valor en cada uno de los trimestres, qué producto vamos generando, cómo vamos agregando valor al negocio. Entonces, estas nuevas prácticas ágiles consisten en las ceremonias de corto tiempo que hacemos con los líderes de las misiones, con los equipos de las misiones, con los líderes de las iniciativas, y vamos formando ese equipo grande que va resolviendo retos que aportan a la estrategia. Tenemos nuestras reviews mensuales y trimestrales, donde vemos cómo estamos llegando a esos resultados claves en cada una de nuestras misiones, cómo estamos agregando valor. Tenemos nuestras ceremonias de sincronización, donde los líderes de las iniciativas y de las misiones, junto con los equipos y con los otros equipos, van sincronizando frecuentemente para poder ver cómo podemos hacer sinergia, cómo podemos hacer más eficiente cada uno de los proyectos. Hoy es virtual, obviamente, pero ahí tenemos una foto que fue más o menos de principio de año, antes de irnos a casa. Entonces lo hacíamos de una forma presencial, ahora lo hacemos de una forma virtual.
Y estas ceremonias poco a poco las hemos ido adoptando, las hemos ido mejorando, y qué es lo que nos ha ido trayendo como resultados justamente son esos logros de los objetivos estratégicos tempranamente y también la identificación de los riesgos. El segundo experimento es el del desarrollo de equipos Lean y equipos Agile. El objetivo de este experimento es que habilitemos a los equipos con todo lo que tengamos que habilitarlo para la creación del mejor proceso, producto o servicio en diferentes contextos, y que este desarrollo que cada equipo realice sea de forma incremental e iterativa. ¿Cómo lo hicimos? Y seguimos aprendiendo con esto. Nos guiamos mucho de este marco Cunefin, que es un marco que nos ayuda a tomar decisiones. No es tampoco una receta, sino es que es un marco de trabajo que nos ayuda a identificar cada uno de los retos que tenemos organizacionales y nos ayuda a ubicarlos en qué contexto está. Y de acuerdo al contexto en que se encuentra, podemos estratégicamente gestionarlo como un proyecto ágil o un proyecto Lean. Si es que lo identificamos como un proyecto, como una iniciativa Lean, entonces empezamos a ver que ese equipo puede ir a un contexto, ese equipo puede estar resolviendo un reto en un contexto simple o en un contexto complicado, como pueden ver en el lado derecho. Esto Luz, quiere decir perdóname que te estos interrumpa retos, 2 minutos más, por favor. ok, gracias. Entonces, las iniciativas de nuestro negocio actual estaban en complicado y simple, y las iniciativas de transformación e innovación están en un contexto complejo. Actualmente tenemos 11 equipos y puedo poner acá muchos proyectos, hay muchos proyectos que estamos resolviendo en ese contexto. Tenemos sensor del efecto corona, tenemos LISA, ahora que tiene que ver con el tema de gestión de activos y Fast Client. Listo. Tenemos también el desarrollo de varios roles para el desarrollo de equipos ágiles. Hemos formado una comunidad de práctica en donde están 43 miembros que son afines a temas de transformación digital, innovación, excelencia y agilidad. Esta comunidad de práctica está teniendo 2.312 horas de formación, que quiere decir con personal interno. La adaptabilidad en los procesos, estamos inyectándolas desde un frente del mindset en los equipos, en los procesos y en los proyectos operacionales que se tengan que tener también en cada uno de los procesos. El liderazgo adaptativo es la otra cara de la organización adaptativa o la organización ágil. Por eso es importante también identificarla e intervenirla. Y eso lo hemos hecho con los líderes de ISAREP frecuentemente, y esta parte nos agrada mucho tenerlos como líderes muy cercanos, sobre todo en esta época de la pandemia. Han sido muy cercanos, han resuelto muchos temas, han priorizado temas que tengan que ver y los tenemos emocionalmente muy cerca. Y nosotros continuamos en este camino y lo vamos a continuar siempre. Tenemos unos aprendizajes que hemos tenido en este tiempo, que es lo que he ido contándoles un poco del ser, del hacer, de que es el medio y no es el resultado final, que la agilidad es el medio, y que vivan y disfrutan la transformación y aprendan, disfruten de ese viaje. Gracias. Muchas gracias, Luz. De verdad que es muy interesante la experiencia que viene llevando a cabo ISAREP. ISAREP es una empresa colombiana. Entiendo que es una empresa que tiene capital estatal. Es una empresa estatal, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco. Es el grupo ISA y tenemos una concesión. Ah, ok. ISAREP, claro, EPM es la que tiene capital estatal, ¿correcto? Sí, nosotros Es somos... importante ver todo este tema relacionado a esta mentalidad de experimentación y a la formación de equipos, ¿no? Que rompe varios paradigmas, ¿no? Y creo que es hacia donde estamos orientándonos todos, ¿no? Te agradezco mucho
Y nada, vamos a pasar a las preguntas. Bien. A las preguntas. Y yo quisiera, un poco para romper el esquema inicial, iniciar por las preguntas a Luz, que ha sido la última expositora, y tenemos la exposición, la presentación más fresca, la de Luz. Me veo medio raro, ¿no? En el video, disculpen, no es por si acaso el video de Rapsodia Bohemia, sino que tiene que salir el fondo virtual y no sé qué ha pasado con mi configuración de video, pero bueno, ahí estamos. La pregunta que le quería hacer a Luz era, y que bueno, parte de una serie de preguntas que han hecho nuestros participantes, y les agradezco mucho por su participación y por su intervención, está relacionado justo a estos paradigmas organizacionales, ¿no? Tú como experta en recursos humanos, vivimos pues, la mayoría de empresas tiene estas organizaciones pues matriciales, ¿no? Jerárquicas, siendo la proyección para una metodología ágil, la conformación de estos equipos multidisciplinarios, cómo riñe con estas organizaciones jerárquicas, ¿no? Que existen, donde pues el gerente tiene gerentes de línea y a su vez estos gerentes de línea tienen profesionales a su cargo. Estos equipos multidisciplinarios cogen, me imagino, profesionales de diversas áreas para que se integren y lleven a cabo los proyectos, ¿no? Pero esta organización nueva, ¿no? Novedosa, ¿cómo riñe con esta cultura que tenemos de repente tradicional de ser más jerárquicos, ¿no? En la estructura de una empresa. Sí, gracias por la pregunta, Miguel. Sí, eso es importante y es un reto para todas las organizaciones, y eso creo que cada una de las organizaciones también va aprendiendo de acuerdo a cómo va experimentando la formación de sus equipos. Hay diversas formas. Esta organización adaptativa o ágil que uno quiere ir desarrollando tiene que tener esa capacidad de ir respondiendo para los negocios actuales, y que se necesita seguro una jerarquía, unas aprobaciones, una ejecución y una forma de gestionar y un tipo de liderazgo. Y para el tema de la transformación, innovación y transformación digital, se necesita otra forma de gestionar y otra forma de conformar los equipos. Y para eso es importante la definición de los roles. Un poco lo que yo les comentaba, lo que hicimos por acá es definir roles, estos roles nuevos como el Product Owner o como el facilitador ágil, como el equipo de desarrollo, que sea de diferentes áreas. Estos roles, ninguno es más jerárquico que el otro, sino es que tienen una función explícita dentro del equipo y un rol explícito en el equipo. Y todos tienen una importancia igual y todos colaboran de la misma forma en el equipo. Entonces, tener esa diferencia de organización, uno para ir atendiendo el negocio que tiene una forma de gestionar con unos equipos y una forma de ser con la otra forma, y la otra forma de trabajo de los equipos, con unos roles definidos en unos equipos multidisciplinarios que pueden formarse y nuevamente separarse, y nuevamente formarse para alcanzar otro objetivo, y una vez que lo alcanza, otra vez separarse. Y tener esa capacidad que no se desarrolla de la noche a la mañana, pero que sí va evolucionando cuando lo vas practicando. Es importante que sea parte de la cultura de la organización, ¿no? Es muy importante para romper pues paradigmas, ¿no? Paradigmas de repente personas, funcionarios que están acostumbrados a una metodología de trabajo, ¿no? Pero tiene que ir de abajo hacia arriba, ¿no? Y de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, muchas gracias, Luz. Javier, hay preguntas relacionadas a esta metodología, pues, ¿no? Que estamos hoy día conociendo y compartiendo a través de las exposiciones que ustedes nos han hecho. Y parte de los cuestionamientos que se hacen los participantes es que si existe un timeline para poder implementar esta metodología en una organización como la nuestra. O sea, existe un máximo de tiempo, un tiempo estándar de implementación que le permita a una organización contar con una metodología ágil. A partir de la experiencia que tú has desarrollado, entiendo, en diversas empresas de servicios, el sector eléctrico como parte de una cadena pues, de suministro de actividades de generación, transmisión y distribución,
bueno, cuenta con una serie de activos importantes que la duda básicamente es, o la pregunta puntual es si existe un timeline, un tiempo máximo de implementación de esta metodología. Sí, muchas gracias Miguel por la pregunta. Bueno, precisamente una de las características de las metodologías ágiles y yo creo que y Luz, que es experta en el tema, es que precisamente uno de los errores que caemos es estar preguntando por un plan de trabajo donde las metodologías ágiles, ese concepto digamos que no existe. Pero entiendo la pregunta que hacía Rodrigo, ¿cierto?, acerca del timeline. Y en general, los tiempos que vienen siendo de alguna forma determinados por cada uno de los sprints, ¿cierto?, a los cuales se quiere llegar, pues van variando dependiendo del ecosistema, ¿cierto?, que tenga cada una de la organización, no solo el ecosistema de plataformas por los cuales está conformado, sino también el portafolio de activos, ¿cierto?, que se tiene en cada una de la organización. Ya ahorita bien tú los ponías que existen diferentes tipos de organizaciones del sector eléctrico, las que están dedicadas a la generación, las que están dedicadas a transmisión de energía, existen algunas pues multiservicios, de hecho, entonces dependiendo de las necesidades, hay algunas que están como incentivadas, ¿cierto?, a implementar una solución de estas por una normatividad, por una regulación. Entonces, esto digamos que se basa mucho en esto que hablábamos previamente, que son los user stories, que son cuáles son los requerimientos que se están pensando cubrir. Y ya pues entenderán ustedes que cada organización es diferente, ¿cierto? En ese sentido, las necesidades en general son comunes en el ámbito del sector, pero ya el ecosistema puede haber cierta diversidad. Entonces, dependiendo de esa diversidad, pues el tiempo puede, digamos que se modifica, ¿cierto? Varía mucho. Entonces es mejor como ver caso a caso y determinar, dependiendo de las necesidades, ¿cierto?, de cada organización, ver, ¿cierto?, cuál es el timeline que se ajusta a cada uno de ellos. Sí, excelente, excelente, Javier. En realidad es eso, ¿no? Es parte de lo que han mencionado, creo que los tres en su exposición, ¿no? De que la finalidad de estas metodologías siempre tiene que ver con las personas, ¿no? La utilidad creo que la va a definir el usuario final de una determinada herramienta, de una determinada metodología, ¿no? Si bien es cierto, existen herramientas que pueden venir de las distintas áreas de tecnología, de la información, finalmente el rol y creo que la participación de estos equipos de los que hablaba Luz, de los usuarios, de los colaboradores de todas las disciplinas en una organización es fundamental y garantiza el éxito, ¿no? Y lo que también mencionabas tú, Javier, el perder el temor a equivocarse, pues, ¿no? Porque parte de esta equivocación o de este error que podría generarse es fuente de aprendizaje y de éxito por ahí, hoy día justo tuvimos un Summit organizado por FONAFE, ¿no? Un Summit bastante importante, que motiva a las empresas estatales porque vemos pues que FONAFE como ente rector y representante de las acciones de las empresas estatales, de hecho el PECIER, más de 15 empresas que integran el PECIER son empresas estatales, que ya ha incorporado dentro de su cultura estos conceptos de agilidad, ¿no? Entonces, eso es importante porque al final del día son quienes determinan el norte a seguir de todas las empresas que se gestionan, ¿no? Entonces, es bastante alentador saber de que nuestro accionista principal, que es FONAFE, que es el Estado, ya incorpora para sí esta cultura, ¿no? Tan interesante. Lilio, yo quisiera trasladarte también una pregunta relacionada a las herramientas que tú nos has mostrado, como por ejemplo el MDM y todas aquellas herramientas que le permiten a una organización en cierta forma hacer la implementación de estas metodologías, ¿no? Las empresas normalmente ya cuentan con información, producto de sistemas anteriores, por ejemplo, los sistemas GIS que son muy utilizados en las empresas eléctricas
que son de georreferenciación, en los sistemas comerciales de las empresas distribuidoras. Toda esta información puede integrarse a estas herramientas o necesariamente habría que hacer un reset de todo y volver de repente a implementar una base de datos distinta para que puedan nutrirse la información que finalmente las empresas van a administrar, ¿no? Bueno, excelente pregunta, Miguel. Yo te diría, en el mapa de soluciones de una utility, hay aplicaciones que han ido evolucionando y se han creado necesidades nuevas a partir, por ejemplo, de la aparición de los medidores inteligentes, de las mediciones por intervalos, de un detalle que antes no era necesario almacenar y procesar. Entonces, el sistema comercial existe y va a seguir existiendo como tal. El sistema GIS va a seguir existiendo. Hay distintos sistemas que interactúan y cada uno es dueño de determinada información. Por ejemplo, el sistema GIS es el que tiene la red nominal de la red eléctrica. Sin embargo, un ADMS es el dueño de la red en tiempo real, ¿sí? Entonces, cada uno de los sistemas interactúa entre sí con lo que obviamente corresponde. Yo quiero aprovechar tu pregunta para mencionar un punto, y es el siguiente. Va a haber una evolución necesariamente digamos, nosotros lo estamos viendo en todos los países de Latinoamérica, tal vez Brasil es el que está más avanzado en esto, con implementaciones de MDM más voluminosas que en el resto de Latinoamérica, pero muchas veces las empresas están con la disyuntiva de, si una solución MDM tengo que poner toda la información de los medidores ahí, y entonces me afecta dramáticamente al sistema comercial o no. Digamos, entonces esto es un roadmap, una especie de plan de desarrollo y de implementación. Entonces, inicialmente, los pilotos, las empresas lo que hacen es focalizarse en los grandes clientes, los clientes industriales, los clientes comerciales, eventualmente residenciales de alto consumo, para ser ese el foco de las soluciones de MDM. Y puede quedar aislado, de alguna manera, temporariamente, todo el resto de los clientes con medición tradicional. Ahora, en el largo plazo, si tú me preguntas cuál es el mapa de soluciones en el largo plazo, todos los medidores y toda la información de medición debiera estar en un MDM único, que es un repositorio de información para poder explotar esa información, para hacer agregaciones, balance de energía, comparación entre transformador y la suma de los clientes que están debajo de esa transformación, etcétera, etcétera. Entonces, la explotación de la información es muy importante. Incluso, ten en cuenta que ahora se hablan los sistemas de cara al cliente con los sistemas de operaciones. Lo que era el OMS, el Outage Management System, que ahora es una ADMS, una versión más potenciada con la funcionalidad de un Distribution Management System, recibe información del MDM de las interrupciones. Entonces se integra la información. Entonces los medidores inteligentes ya le reportan cuando hay falta de energía y no necesitamos que la persona levante el teléfono y llame, sino que esa inteligencia está en la red y permite que los tiempos de diagnóstico del punto probable de falla y de resolución de esa falla sea más rápida y más ágil. Estás en mute. Sí, perdonen. Es sumamente interesante lo que nos mencionas, porque a partir de proyectos innovadores como es este, y como que es el de la implementación de sistemas de medición inteligente, y que de hecho el Estado de muchos países como el chileno y el peruano compraron, y que a partir de la experiencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Chile, ya hay una sensación de alerta, ¿no? De que vamos a revisar los conceptos nuevamente para determinar si es que en realidad esta implementación de sistemas de medición inteligente, por ejemplo, van a beneficiar al usuario final, ¿no? Le crea valor al usuario final. Y definitivamente no podemos ver de manera aislada el medidor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sino toda aquella información que puede brindarme el medidor como empresa, como organización y como usuario, ¿no? Más allá de que si yo pueda consumir 300 kilovatios hora al mes o más o menos, ¿no? Es independientemente de ello, creo yo que interiorizar el valor que nos puede dar toda la información
de un sistema de medición inteligente es vital, ¿no? Es importante. Déjame que agregue una piecita de información. Digamos, la curva de consumo, puede ser que en Perú la curva de carga sea plana, sea horizontal y no necesiten mover, digamos, carga a distintos momentos. Porque el clima es distinto en las regiones. Acá en Argentina hay mucha diferencia entre verano e invierno, entre la mañana y la tarde y la noche, en las curvas de consumo. Entonces, esto de la medición inteligente no solo tiene que proveer beneficios para el cliente final, también para la empresa. Porque el beneficio es, en definitiva, ser más eficiente en la compra de energía para atender una demanda que sea lo más estable posible. Si yo tengo tarifas, programas que permiten mover carga de los momentos pico a momentos no tan pico, yo puedo hacer más eficiente el proceso de compra y puedo tener mejores resultados en términos de margen como distribuidora. E incluso en Estados Unidos, y fíjate, nosotros a veces nos cuesta imaginar esa situación. Cuando hay un clima extremo, envían con una dinámica, digamos, de horas o de 1 o 2 días anticipado, envían comunicaciones a aquellos clientes que podrían reducir su consumo para evitar sobrecargas en la red y perjuicios mayores. Es decir, invitan a los clientes con algunos beneficios para que reduzcan su consumo cuando la empresa lo necesita. Y se benefician los dos ahí. Y eso solo lo puedes hacer cuando sabes cuál es la curva de consumo de ese cliente y haces una oferta direccionada a ese cliente en particular. Es inteligencia, ¿no? Claro, Sí, es inteligencia de la información, ¿no? Uh-huh. Sí, clarísimo. Muchas gracias, Silvio. Y Por favor. bueno, creo que ya estamos un poco con los tiempos. Lo que yo quisiera es hacerle una pregunta a los tres, ¿no? Como dato de esta reunión que les comentaba que tuvimos en la mañana, había una estadística, ¿no? Una estadística que me pareció sumamente interesante, ¿no? En la que se medía en esta estadística de que a través de los procesos tradicionales para la implementación de innovación en una organización, el 90% de los proyectos fracasaba, ¿no? Con estas metodologías tradicionales. Y del 10%, solamente el 66% lanzaba un proyecto innovador al mercado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles a los tres si ustedes tienen alguna estadística de éxito con la implementación de estas nuevas metodologías ágiles, ¿no? Para la innovación, para la implementación de proyectos innovadores en las organizaciones, ¿no? Luz, tú podrías iniciar quizás con la respuesta, ¿no? Sí. Nosotros, te refieres en esa red, ¿cierto? Sí, en Sí. esa red o a partir del conocimiento que tú tengas en otras organizaciones, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de adoptar agilidad o llevar iniciativas o proyectos, productos, proyectos ágiles, no necesariamente es una bala de plata, ¿no? Que va a resolver todo y que todo va a salir perfecto para todas las organizaciones. Siempre se aprende de cada uno de ellos y en las innovaciones también hay errores que te enseñan muchas cosas. Yo he visto esa estadística y creo que poco a poco esos números van a ir mejorando porque creo que esta adopción de la agilidad en diferentes rubros, en diferentes rubros, vamos a ir aprendiendo a medida que lo vamos a ir ejecutando. Nosotros en la empresa tenemos un portafolio de innovación y de transformación digital. Actualmente tenemos 11 equipos que están resolviendo desafíos con estas metodologías y nos va yendo bien, o sea, de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos, a los resultados claves que queremos lograr, nos va yendo bien. Y vamos ahí, un poco el reto nuestro es tener un portafolio con muchos más equipos, muchos más productos, más desafíos que tengamos, irlos adoptando con estas metodologías también. Gracias, Luz. Javier, ¿tú podrías compartirnos algo respecto a este tema? Sí, claro que sí. Bueno, es interesante el punto de vista porque, diciéndolo así,
para poder desarrollar un proyecto ágil hay que tener dos partes, considero dos partes preparadas para eso. Tanto quien vaya a implementar una solución ágil, ¿cierto? Que puede ser un proyecto interno o externo, como finalmente las personas que vayan a recibir el producto de esa solución ágil. Y realmente para poder lograr tener éxito, las dos partes tienen que estar preparadas para eso. No es solo querer, ¿cierto?, llegar a una solución ágil como cliente, ¿cierto? Si tu empresa internamente no está preparada para ello, no tiene la conciencia de la adaptabilidad para poder llegar a manejar este tipo de metodologías, pues va a haber una problemática en el sentido de la percepción de cuál es el producto viable entregable en cada uno de los sprint, por ejemplo. Entonces, realmente hay que partir de que las dos partes tienen que, digamos, que estar preparadas para desarrollar un proyecto como estos. De nuestro lado, nosotros también hemos tenido, de hecho, pues en nuestra larga experiencia implementando soluciones, la mayoría de nuestros proyectos hasta ahora han sido implementados con metodologías tradicionales. Y, por supuesto, tenemos bastantes historias pues, de clientes satisfechos con estas metodologías, pero tenemos que ser conscientes. El mundo está cambiando, ¿cierto? Cada vez que queremos llegar a soluciones más rápidas. De hecho, tú lo dijiste al principio, el mundo nos trajo un cambio inesperado al cual nos tuvimos que adaptar de una semana para otra, nadie lo quería, y así mismo van evolucionando en las empresas. Así que, más que todo, yo pensaría que es una invitación a que todas las partes pues pongamos de nuestro lado para poder empezar a adaptar estas metodologías rápidas, ágiles y llegar pues a soluciones mucho más eficaces. El tema es cultura, pues, ¿no? El tema es cultura organizacional, ¿no? Creértela, ¿no? Asimilarlo. Sí, sí, gracias, Javier. Duilio, por favor, coméntanos. Un concepto que tal vez sea diferente a lo que se está planteando hasta ahora, y es muchas empresas de servicios públicos tradicionalmente han querido desarrollar per se los sistemas core del negocio, sea sistemas de cara al cliente o sea sistemas del área de operaciones, o por ejemplo soluciones como Workforce Management o soluciones como ADMS. A mí me parece que la experiencia, digamos, acumulada y los resultados, ahora hay una tendencia un poco diferente, y es a concentrarse en lo que las empresas, en el core de lo que las empresas tienen que hacer, aprovechar mucho las aplicaciones existentes y una vuelta de tuerca, por así decirlo, un redoblar la apuesta, como decimos nosotros, es aprovechar las aplicaciones que están disponibles en SaaS, que le brinda una agilidad en puesta en marcha de esas soluciones que muchas veces una metodología no consigue. Entonces, todos estamos bregando por tener soluciones rápidas en tiempo y forma. Las soluciones SaaS, de alguna manera, encasillan mucho el alcance, las prestaciones, y dice, esta es la solución, sí puedes modificar estos parámetros, estos ajustes, pero esta es la solución. En 3 meses, en 6 meses, ya la tenés disponible y funcionando. Y obviamente esa implementación con metodologías Agile, bienvenido. Digamos, quería introducir ese concepto, el concepto de las aplicaciones SaaS, como Software as a Service. Y tal vez repensar si vamos a tener grupos de desarrollo grandes dentro de las compañías para desarrollar aplicaciones, digamos, propias, ¿no? Muchas gracias, Duilio. Muchas gracias. De hecho, varios de ustedes, bueno, ustedes de hecho en parte de su exposición han mencionado pues este concepto de innovación que difiere mucho de lo que es de repente avance tecnológico, ¿no? Sino que tiene que ver más con eficiencia de los productos, de los servicios que brinda una determinada organización, ¿no? Creo que comprar también ese concepto es bastante importante, romper el paradigma de innovación simplemente como la implementación de una tecnología moderna, ¿no? O de vanguardia, es parte también de los conceptos que están a veces entornillados en la cabeza de muchos trabajadores, muchos colaboradores de una organización, de muchos usuarios y de muchos clientes también, ¿no? Quiero agradecerles
agradecerles a Luz, a Julio, a Javier por este tiempo, por compartir su experiencia con nosotros, con nuestros participantes. Agradecer también a los participantes por haber asistido masivamente a este evento. Creemos que no es ser muy o sea, tenemos que reconocer de que cada evento que ha organizado el PECIER ha sido exitoso y este último evento del año no es la excepción. Quiero agradecerles a todos, desearles unas muy felices fiestas. De hecho, todos estamos esperando que este año termine y que se venga el 2021 para poder implementar también todas estas metodologías que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Les deseo lo mejor a todos, los participantes, a ustedes, a los excelentes panelistas, agradecerles al equipo de PECIER. En nombre del comité directivo del PECIER les agradezco y les deseo un exitoso y valiente 2021. Yo leía, les comparto algo, ¿no? Leía un mensaje que me pasaron de Kino. Kino conoce a Kino y a Mafalda, ¿no? Y Gloria le preguntaba a Mafalda, ¿y cómo viene el próximo año? Valiente, le dice, ¿no? Con todo lo que se viene, viene valiente, ¿no? Entonces, esperemos este valiente 2021 todos, ¿no? Con mucho optimismo y con mentalidad de experimentación, creo que es el mensaje, ¿no? Muchas gracias. Gracias por Muchas la invitación. gracias a ustedes.